Comencemos los créditos a sus respectivos creadores. No soy dueño de Boku no Hero Academia y mucho menos del fanfic, ni de los personajes que aparecen en este fanfic. Créditos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos con el fanfic Mistur, capítulo 2. Puertas rotas. Izuku resbaló y cayó al suelo mientras intentaba escapar de la masa negra. Al estar resbaladizo por el agua y todavía cubierto de jabón, resbaló varias veces mientras intentaba ponerse de pie y llegar a la puerta. Tenía que alejarse de esta cosa. A cada paso del camino, la masa negra trepaba por sus piernas, como una especie de tinta viva, desesperada por ahogarlo en su masa negra. Cuando finalmente consiguió agarrar el pomo de la puerta, la masa de repente lo envolvió completamente desde los pies hacia arriba, cerrándose alrededor de su cabeza. El pánico se apoderó de él mientras intentaba respirar la sustancia, lo que extrañamente se dio para que el aire pasara por su boca y su nariz, pero no lo abandonó en absoluto. Envolvió sus ojos en la oscuridad y ¡Ga! Gritó arañando el pomo de la puerta. Algo crujió bajo su mano y perdió el control del pomo de la puerta. ¿Qué estaba pasando? No podía ver, no podía sentir nada más allá de la contundente sustancia viscosa negra que rodeaba cada centímetro de su cuerpo. Él tuvo que salir. Tenía que escapar Izuku puso a trabajar todos los tendones que tenía mientras su cuerpo se presionaba contra la puerta, su único escape de esta habitación. Escuchó un fuerte sonido de desgarro cuando, de repente y sin previo aviso, la masa sobre la que había estado poniendo todo su peso colapsó repentinamente en la otra dirección, haciéndolo caer. Se desplomó con fuerza en el suelo, o más bien en lo que supuso era la puerta rota. Incapaz de levantarse de nuevo contra la masa negra, hizo un esfuerzo desesperado por volver a ponerse en pie, pero fue inútil. La masa se negó a moverse ahora, por mucho que intentara salir. Comenzó a llorar y su respiración era la de alguien a punto de hiperventilar. Dios, iba a morir. Esta cosa negra iba a matarlo, y cuando mamá llegó a casa, calma. ¿Qué? Dentro de su cabeza, sintió algo que le decía que se calmara. Era alienígena. No pertenecía a su mente. Sin embargo, había algo al respecto. Algo reconfortante. Como si le entendiera a él, su miedo. Siguió llorando, pero su respiración se volvió más tranquila. Poco a poco, todo se volvió más tranquilo, más relajado. La masa negra se apartó de su cara, de sus fosas nasales y de su boca. Cerró los ojos ante el repentino regreso de la luz. Luego parpadeó y, poco a poco, sus ojos se acostumbraron al brillo de su hogar. Bueno, la puerta estaba jodida. Su desesperado intento de escapar de la masa negra no solo había aplastado la manija de la puerta hasta convertirla en un montón arrugado, no solo se había roto de sus bisagras, sino que la puerta misma se había partido en dos desde donde había puesto su peso contra ella. La puerta, sin embargo, no era en lo que Izuku se centró. Toda su atención se centró en la cosa. Todavía estaba pegado a él en algunos lugares, pero ya no intentaba asfixiarlo. Calma. El sentimiento volvió a aparecer en su cabeza. ¿Qué eres? Él chilló. La masa negra se movió y otra sensación apareció en su cráneo. Confusión. Espera, él reconoció esto. Esto fue como en la playa. Eras tú. Tú eras el que estaba en la playa. El que gritaba pidiendo ayuda. Otro sentimiento, satisfacción esta vez. Parpadeó y luego se dio cuenta. Tú, te comunicas mentalmente con sentimientos, ¿no? Bueno, al menos tenía una pregunta respondida. Aunque todavía no sabía qué era esto. En absoluto. Intentó ponerse de pie. Lenta y cuidadosamente. La masa no intentó detenerlo, pero tampoco se soltó, aún aferrándose a sus piernas. Lentamente retrocedió hacia el baño y agarró una toalla, que envolvió alrededor de su mitad inferior. Confusión. La masa fue hacia su ropa, luego, levantó su ropa en el aire.
de manera vacilante y torpe, pero lo levantó hasta el nivel de sus ojos. Yo necesito secarme primero. Él explicó. Lo que necesitaba era buscar un héroe profesional que le ayudara con esto, pero de alguna manera, dudaba que aceptara esa idea. La masa soltó su ropa y luego lo siguió mientras él salía del baño. Su atención estaba tan concentrada en la masa negra, la amenaza inexplicable, que no se dio cuenta por completo del tornillo afilado que hasta hacía poco había sujetado la puerta sobre sus bisagras, todavía sujeto a dichas bisagras. ¡Ah! Se cortó la pierna contra el filo del tornillo y, por supuesto, dado que lo tomaron por sorpresa, instintivamente arrancó la pierna, creando una herida mucho más larga. Cayó hacia atrás, de espaldas sobre los restos de la puerta. Mierda, 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 me dolió. Mientras estaba sentado allí, acunando su pierna, mientras maldecía de dolor, la masa negra rápidamente se movió entre sus manos y entró en la herida. Se giró y esperó que le doliera aún más, pero en cambio, sintió como si acabara de ponerle una bolsa de hielo encima, pero sin frío. Lo cual realmente no la convertía en la mejor analogía. Le tomó alrededor de medio minuto estar allí sentado respirando entre dientes antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Lo estaba curando. Una pieza cayó en su lugar. Fuiste tú, me sanaste antes, después, en realidad no era una pregunta, sino que básicamente hablaba solo, pero la masa respondió con un estallido de satisfacción. Ok, eso respondió a otra pregunta, pero la principal aún quedaba. ¿Qué fue esto? Cuando el dolor comenzó a desaparecer por completo y comenzó a sentirse seguro de que esta cosa no lo atacaría, Izuku comenzó a repasar las posibilidades y lo que sabía. Ok, entonces la primera vez que sentí esto fue en la playa. Sentí emociones repentinas dentro de mi cabeza, y fui a buscar a alguien que necesitaba ayuda. No necesitaba ayuda, era desesperación, esta cosa estaba en desesperación. Ese es el sentimiento que sentí. Entonces, ¿qué es? Un resultado de la peculiaridad de alguien con la que me topé. Tiene poderes curativos, eso es realmente raro. Después de la playa, resurgió después de que Katsuki me golpeó y salió. Y curó mis heridas. Estaba escondido dentro de mi mochila. No, entonces habría quedado expuesto cuando la bolsa fue destruida, tal vez ambas sean negras, así que probablemente, luego salió de nuevo cuando llegué a casa. El anfitrión estaba haciendo algo que no entendía. El anfitrión simplemente se quedó allí sentado, ignorándolo, mientras murmuraba rápidamente para él mismo. Sí, eso fue todo. A él. El anfitrión era claramente un hombre. No entendió lo que decía el anfitrión. El idioma era extraño. Solo entendió los nombres. Sin embargo, los sentimientos del anfitrión eran claros. Estaba confundido. Buscando conocimiento. Intentando resolver un acertijo. No entendió. Intentó recordar los anteriores. Sí, esto pasó a veces. Confusión. Había que tranquilizar al anfitrión. Entonces, tal vez sea un finalización. Izuku dejó de respirar. El sentimiento fue abrumador. Mucho más que cualquiera de las otras emociones. La sensación de estar en paz, de ser lo que uno debe ser, lo que debe ser. Estar completo. Dios, fue hermoso. Era un sentimiento que había intentado lograr durante una década. Empezó a respirar de nuevo. Se limitó a mirarlo mientras pensaba. Había tantas preguntas que tenía y todavía no tenía respuestas claras. Sin embargo, ahora entendía una cosa, algo que realmente no había entendido antes. Había un vínculo entre él y esta masa de líquido en movimiento. Podría ser. Se sentía diferente de lo habitual. No fue hasta ahora que se sentó y lo consideró. Al apretar el puño, se sintió más vivo de lo habitual. Su mirada se dirigió al pomo de la puerta que yacía junto a los restos de la puerta rota. Estaba completamente arrugado, como papel de aluminio comprimido y doblado sobre sí mismo.
Lo agarró y lo levantó ante sus ojos. Él había hecho esto, no. Su otra mano se levantó y vaciló solo por un breve segundo, luego la agarró entre ambas manos y partió el acero en dos con poca dificultad. El mundo se sentía surrealista mientras miraba dos piezas de metal. Esto no podría estar pasando. Dejó caer las piezas de metal, bajó la mano y se agarró al marco de madera de la puerta. Le puso fuerza y la madera se hundió bajo sus dedos. Levantó la mano y se quedó mirándola boquiabierto como si acabara de ver a Olmigt en persona. La masa subió a lo largo de su mano, teñiéndola de negro ante sus ojos. Esta cosa era la fuente. Tú eres un Kirk, ¿no? Satisfacción. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de alegría, lágrimas de alegría, lágrimas de pura felicidad. Mi Kirk. Tú eres mi peculiaridad. Comenzó a llorar a carcajadas mientras intentaba abrazar el líquido, quien respondió aferrándose a él como una segunda piel. Ingo volvió a leer los periódicos mientras disfrutaba del viaje en coche. Era un lujo que normalmente no disfrutaba. El auto familiar que ella y Sassy habían comprado hace tantos años estaba siendo utilizado actualmente por su esposo mientras ganaba dinero para mantenerlos a flote. Ella y Izuku tenían que usar el tren cada vez que querían llegar a algún lugar, lo que afortunadamente no era demasiado difícil, dado el lugar donde vivían. A Japón no le faltaban precisamente trenes. Aún así, había algo tranquilizador en un simple viaje en automóvil que nunca podría compararse con viajar en tren. Poder leer artículos en paz para uno. El señor Murdoch es bastante generoso con sus ofertas. Su conductor sonrió ante eso con una gran sonrisa afable. Que él es la señora Midoriya. Ella se mordió el labio. Aún así, necesitaré algo de tiempo para considerarlo. Tendré que hablar con mi familia al respecto. Por supuesto, por supuesto. Tómate tu tiempo. Matt no se mudará aquí durante los próximos 6 meses, por lo que tendrás casi medio año antes de que necesitemos una respuesta definitiva. Medio año. Fue mucho tiempo. Podrían pasar muchas cosas en ese lapso. No todos ellos necesariamente son buenos. 20 minutos después, se detuvieron frente al complejo de apartamentos en el que vivían ella y su hijo. Y ya estamos aquí, señora Midoriya. Que tenga una agradable velada y espero que volvamos a hablar con usted pronto. Ella también le deseó buenas noches y luego cuidó el auto mientras desaparecía en la noche oscura. Esto fue lo que se llamaría un punto de inflexión. Siempre que ella aceptara, comenzó a subir a las escaleras hacia su casa. Hogar. Esta era su casa. No era tan grandiosa como su antigua casa, pero había llegado a considerarla su hogar tanto como su antigua casa. Había hecho todo lo que había podido para convertirlo en un hogar. Pero ninguna limpieza pudo compensar el hecho de que faltaba una tercera persona. Se preguntó si Izuku era incapaz de ignorar el agujero en su casa tal como lo hacía ella. Sin embargo, lo dudaba, dado lo pequeño que había sido Izuku la última vez que vio a su padre, lo cual dolió mucho a su manera. Aparte de algunas fotografías de la casa, no había mucho de Isashi en la vida de su bebé. Cuando abrió la puerta y entró, estaba a punto de llamar a Izuku, cuando se detuvo en seco. La habitación del baño había sido arrancada de sus bisagras y estaba apoyada contra la pared opuesta en 2 pedazos. Por un breve segundo, se quedó de pie y lo miró fijamente, luego sus instintos paternales se hicieron cargo. Izuku. Gritó mientras corría por el suelo, pasando las puertas que conducían a ella y a las habitaciones de Izuku, la puerta inexistente del baño, y abrió la puerta de la sala de estar, desesperada por encontrar a su hijo. Había habido un ladrón. ¿Estaba su bebé a salvo? ¿Y si hubiera sido lastimado? ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! Lo que la saludó fue su bebé sentado a la mesa escribiendo en un libro, mientras una masa negra de líquido ascendente yacía sobre la mesa. Izuku giró la cabeza para mirarla, con una expresión de completa sorpresa en su rostro.
Luego empezó a llorar. Mamá. Dio un salto sorprendentemente rápido desde el borde del sofá hacia ella. Izuku, que, entonces su hijo la atrapó en un abrazo. Instintivamente ella le devolvió el abrazo mientras miraba aterrorizada el líquido negro que de alguna manera parecía observarla sin tener ojos. Era la mierda más espeluznante que había visto en años. Yo, finalmente lo logré, mamá. Ella lo apretó aún más fuerte, pensando que necesitaba consuelo, pero mientras hablaba, se dio cuenta de que no sonaba triste. De hecho, sonaba eufórico. Yo, tengo una peculiaridad, mamá. Por fin tengo una peculiaridad. ¿Qué? Por un momento ella no lo comprendió. Era una afirmación imposible. Era una dura realidad, que ella había aceptado años atrás, que Izuku no desarrollaría ningún poder, por mucho que lo intentara. En realidad, fue todo lo que logró decir. Sí, yo y. Rompí un poco la puerta del baño mientras descubría mis poderes. Lo siento, el entusiasmo que había mostrado con tanto entusiasmo hace apenas unos segundos se apagó mientras saludaba hacia la masa negra sobre la mesa. Como si pensara que a su madre le importaría que él rompiera una puerta accidentalmente, ya que finalmente consiguió lo que el destino le había negado durante tantos años. Oh Izuku. Oh, mi bebé. Esta vez fue la Midoriya mayor quien rompió a llorar de alegría, aunque en su caso, fue más como una fuente de agua estallando. Mientras los dos Midoriyas lloraban de alegría, la forma de vida alienígena silenciosamente hizo su viaje desde la mesa hasta la pierna de su anfitrión. Luego lentamente se deslizó por su pierna y se fusionó con los pantalones que llevaba. El anfitrión lo había aceptado. Eso era bueno. Tampoco es normal. Los anfitriones no solían aceptarlo tan rápido. Este anfitrión deseaba poder. Podía sentirlo. Deseaba entonces ser un guerrero. Tenía grandes ambiciones de conquista. De dominio sobre este mundo. No lo sabía. La otra forma de vida, el creador del anfitrión, no, padre, sí, padre. El padre llamado Inko también estaba muy emocionado. El parecido entre padres y crías era asombroso. Le recordaba a una imagen de una figura negra y roja elevándose por encima de las nubes, con alas tan grandes que bloqueaban el sol. El recuerdo se desvaneció en la oscuridad. Sí, el camino por recorrer era aún más largo. Necesitaban más tiempo juntos antes de convertirse en uno y volvería su poder. Sin embargo, el punto de inflexión llegaría con el tiempo. El momento crítico había pasado. El anfitrión no lo había rechazado mientras estaba débil. Y su deseo de poder le dijo que no lo rechazaría durante el proceso final de vinculación. La mañana siguiente era sábado. Lo cual era bueno, porque si hubiera tenido que ir a la escuela sin saber exactamente qué podía hacer, probablemente habría muerto de ansiedad. La perspectiva de ir a clase y de repente tener una peculiaridad era bastante aterradora. No necesitaba que las cosas empeoraran aún más por no saber lo que realmente podía hacer. Por supuesto, ese fue solo un problema inmediato que hizo necesario este viaje. La verdad, sin embargo, era que necesitaba salir y poner a prueba esta peculiaridad. Se volvería loco si no lo hiciera. Tenía que descubrir qué podía hacer. Su mamá lo había entendido. Su madre había estado tan jodidamente feliz, de una manera que no la había visto en años. Como la maravillosa persona que era, lo había perdonado por la puerta y no le había preguntado sobre la bolsa destruida, el uniforme arruinado y por qué no había traído comida a casa. Ella simplemente asumió que él lo había roto accidentalmente con sus poderes. Dios la bendiga. En cambio, ella lo había estado felicitando mucho por finalmente despertar su don y le había dicho una y otra vez lo feliz que estaba por él. Anoche se derramaron muchas lágrimas. Estaba contento. Estaba feliz de que su madre ya no tuviera que sufrir por tener un hijo fracasado. Falla. No más. Hoy fue un gran paso para él. A partir de hoy, el fracaso que había sido el peculiar Midoriya Izuku ya no existiría.
Y comenzaría haciendo aquello en lo que ya había sido bueno. Observación. Había salido y comprado un cuaderno negro nuevo. Este lo había dejado sin nombre. No planeaba traerlo nunca a la escuela donde Katsuki pudiera verlo y posiblemente destruirlo. Después de transferir rápidamente todo lo que había escrito ayer en uno de sus cuadernos escolares al nuevo, salió. Para esta parte, tenía en mente el lugar perfecto. El lugar donde empezó todo. La playa abandonada llena de basura metálica. De pie sobre él y mirándolo, se sentía surrealista pensar en lo que estaba a punto de hacer. Mide su peculiaridad. Su peculiaridad. En todos sus años de infancia, cada vez que había intentado, soñado o fantaseado con desbloquear o descubrir una peculiaridad, nunca había considerado realmente el siguiente paso, el paso en el que se encontraba ahora. Siempre se había tratado de tener una peculiaridad, cualquier peculiaridad, tuviera o no algo que ver con los poderes de sus padres. Lo que ocurrió después fue siempre una idea lejana. Pero claro, la realidad era que el camino posterior sería dominarlo. Y eso comenzó con una simple prueba para descubrir qué podía hacer y a partir de ahí extrapolar un plan para seguir adelante. En sus fantasías, habría aceptado cualquier cosa. Nada en absoluto. Lo que en realidad había obtenido era aparentemente una peculiaridad que había creado un ser separado del cual extraía sus poderes de fuerza y curación. Eso era inusual, pero en realidad había visto muchos héroes durante su investigación que tenían poderes similares. En Suecia, había todo un equipo de héroes con ese tipo exacto de poder, como era de esperar, eran una empresa familiar, y en la generación anterior a Olmigt había habido un héroe llamado Silver Shadow, con un ser tan separado que le permitía poder de teletransportación. Estaba seguro de que había otros héroes que había documentado en algún momento, con poderes similares, pero, bueno, ya no tenía sus viejos cuadernos. Mientras bajaba las escaleras hacia la arena, sintió la confusión de su peculiaridad. Bueno, necesitamos un lugar para ponernos a prueba y que esté un poco apartado y aislado, todavía estaba confundido. Izuku suspiró. Era realmente molesto no poder hablar con él. Ignorando que tratar de comunicarse con alguien que no podía hablar ni hacer movimientos y que solo podía comunicarse con emociones básicas era una lucha para empezar, este ser era su peculiaridad. La fuente de todo. Tenía que poder hablar con él. No importa, solo mira, eventualmente lo entenderás. Puso la libreta y un bolígrafo encima de un viejo refrigerador mientras dejaba la bolsa con el resto de sus cosas a un lado. Le hizo sentirse un poco estúpido darse cuenta de que ayer había estado dando tumbos por aquí durante casi media hora buscando a una persona que había estado dentro de él o aferrándose a su ropa todo el tiempo. Todavía no estaba seguro de eso, o de por qué lo había sentido aquí por primera vez. Sin embargo, en este momento nada podía desanimarle mientras preparaba su primera prueba. ¿Qué tan lejos podría saltar? Primero, se detendría y luego intentaría correr. Tensó sus músculos mientras se inclinaba. Había hecho esto en la clase de gimnasia innumerables veces y nunca había sido particularmente bueno en eso. Veamos cómo le irá ahora. Él saltó. Por un momento voló por el aire, no sorprendentemente alto o lejos para los estándares del mundo de los caprichos, pero ciertamente mucho más lejos de lo que cualquier persona normal y sin caprichos hubiera sido capaz de hacerlo. Luego, cuando aterrizó, inmediatamente tropezó, y la velocidad y la fuerza con la que aterrizó lo mantuvieron dando vueltas durante varios metros antes de detenerse, boca abajo en la arena. Escupiendo arena de su boca, gimió mientras se ponía de pie. Esto va a ser una cosa, ¿no? Su peculiaridad transmitía la sensación de acuerdo. Y así fue. Al final resultó que, tener una fuerza sobrehumana no se traducía en usarla bien al instante. Intentó saltos largos una y otra vez, y seguía tropezando en el aterrizaje. Si el salto superaba los 3 metros, descubrió que su salto más largo era de 9,7 metros.
Cuando intentaba levantar las distintas piezas de metal, tenía una desagradable tendencia a romperlas accidentalmente, lo que provocaba cosas como hundir accidentalmente las paredes de un refrigerador cuando intentaba tirarlo y recibir un golpe en la cabeza con el refrigerador. Posteriormente, también descubrió que ahora era bastante duradero. Después de aproximadamente 4 horas de pruebas, tuvo una idea de lo que podía hacer. Fortaleza. Podría levantar al menos varios cientos de kilos. Sin embargo, había un límite definido, ya que no había logrado mover los autos. Además, no tenía ninguna forma de medir el peso de estas cosas. Medición bastante imprecisa. Saltando. El salto más largo fue de 9,7 metros corriendo, 7 de pie. 3 metros era su límite actual de cuánto tiempo saltaría antes de caer al aterrizar. Necesitaba trabajar en eso. Lanzamiento. Había tirado un microondas de un lado a otro de la playa. Había tenido demasiado miedo de arrojar algo accidentalmente hasta la otra playa como para intentar superar el lanzamiento. Correr. Solo necesitó 13 segundos para recorrer 100 metros lisos. Como había descubierto, se movía más rápido saltando, pero al no poder aterrizar sobre sus pies, no era una alternativa realista de movimiento. Además, tuvo que aceptar que su medición de velocidad probablemente estaba un poco equivocada, dado que tuvo que medirse a sí mismo con una aplicación. Había intentado conseguir el don para hacerlo, pero esa era una perspectiva condenada al fracaso desde el principio. Durabilidad. Realmente no había probado esto tanto como podría haberlo hecho. Pero accidentalmente se le había caído un refrigerador en la cara, lo que lo hizo caer hacia atrás y aterrizar sobre su pecho y cabeza. Definitivamente le habría roto el cuello si no tuviera una mayor durabilidad. Fácilmente había sido el momento más preocupante del día, ya que esperaba un dolor horrible, pero solo le dio dolor de cabeza, que desapareció después de unos 20 minutos, después de que se lo quitó. Poderes curativos. Lo único que no había puesto a prueba era su capacidad para curarse a sí mismo. No estaba tan ansioso por poner a prueba los límites de sus poderes curativos, especialmente porque no sabía hasta dónde se podían llevar esos límites antes de que fuera demasiado. Sin embargo, tenía alguna idea de los acontecimientos de ayer. Había sanado su brazo roto, así como todos sus moretones por la paliza de Katsuki. También había arreglado todos los lugares donde Katsuki lo golpeó con sus explosiones. Esos lo habían quemado bastante, aunque terminó chamuscado y quemado. Muchas quemaduras, pero todavía solo quemaduras. Podría haber sido mucho, mucho peor. Por un momento, se había preguntado si lograría curarlo si le hubieran arrancado trozos reales de su carne. Después de esa agradable imagen, había tratado de no pensar más en ello. Como hipótesis, era una situación que debía evitarse de todos modos. Si alguna vez estuviera en una situación en la que tuviera que ponerlo a prueba, habría fracasado de todos modos. La peculiaridad en sí había mostrado a lo largo del día varios niveles de emociones, que iban desde confusión, diversión, preocupación y aburrimiento. Ahora, al final de sus pruebas, se sentó en la parte delantera de un coche y anotó más información en su cuaderno. Tanto las cosas importantes como las más pequeñas. Necesitaba una descripción completa y detallada de cada aspecto de su peculiaridad. Desde su límite hasta cómo actuó a lo largo del día. Había creado una sección de diario exclusivamente para este último, para documentar cada vez que se comunicaba con él. Ahora que terminamos y solo estoy escribiendo, es simplemente aburrido. Mis intentos con Esmaltalk han sido bastante carentes de resultados. Todavía parece que solo entiende lo que digo la mitad del tiempo. Fin de la sesión de entrenamiento. Cerró el libro. Y lo puso en la bolsa de plástico que había usado para llevar la cinta métrica, los bolígrafos y su libro. Afortunadamente no había necesitado salir a comprar un cronómetro, ya que su teléfono funcionaba perfectamente con una aplicación.
Mientras se ponía de pie, su nuevo compañero se deslizó y se fusionó con su camisa, manchándola de negro. Tenía cierto potencial para el sigilo, pero el hecho de que solo viniera en negro limitó bastante su uso práctico. Quedaba una última parte antes de regresar a casa. Se le ocurrió la idea al encontrarse con una puerta vieja que había encontrado en la playa. Era viejo y no exactamente limpio, pero también estaba entero, y probablemente podría hacer algunos cambios para que encajara en el marco de la puerta de casa. Mamá no se había enojado por eso, pero sabía que no podían permitirse el lujo de reemplazarlo adecuadamente, así que o se pusieron creativos o se quedaron sin puerta para el baño. Y como se sentía muy mal por haberlo destruido, decidió arreglarlo. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser? Entonces, antes de irse, regresó a la puerta y sin esfuerzo la levantó sobre su cabeza, como si estuviera levantando un libro. Dios, esto iba a tomar algún tiempo para acostumbrarse. Acostumbrándose a eso. Esta era su nueva normalidad ahora. Él era normal ahora. No se trata de un retroceso genético a una época anterior. Eso hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, pero rápidamente se las secó, sin tener problemas para mantener la pesada puerta en alto con una mano. Todavía había toneladas de cosas que no sabía. Realmente no entendía los eventos que habían sucedido la primera vez que estuvo en esta playa, no tenía idea de cómo manejaría el regreso a la escuela después de esto, cómo reaccionarían todos. Y todavía no tenía idea de cómo realmente comunicarse con la peculiaridad. Sin embargo, en ese momento realmente no le importó. Se sintió en paz consigo mismo por primera vez en tanto tiempo. Dios, fue un sentimiento increíble. Estar completo. Mientras comenzaba a subir las escaleras para salir de la playa, rápidamente repasó los planes para el día. Una vez que hubiera llevado esta puerta a casa, tendría que salir y comprar libros escolares nuevos. También una bolsa. Y comida. Tendría que ser barato. Una vez que hubiera hecho eso, tendría que ir a casa y trabajar en esta puerta, y después de eso, necesitaba descubrir cómo haría el entrenamiento en el futuro. Mientras se alejaba de la playa, con la puerta todavía en alto sobre su cabeza, pasó junto a un hombre rubio, de aspecto enfermizo, con ojos increíblemente hundidos y extremidades tan delgadas y desgarbadas que parecía un esqueleto. El hombre estaba montando un Segway de bastante alta calidad, e Izuku pensó que le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. 2 horas más tarde, mientras hojeaba un artículo sobre All Might salvando a un adolescente de un villano, se daría cuenta de que el hombre era Toshinori Yagi, el manager de All Might. Lo había visto en muchos artículos a lo largo de los años, pero hace algún tiempo, el hombre había sufrido una lesión que había alterado drásticamente su apariencia. Izuku no había logrado reconocerlo por completo. Detrás de Toshinori, corría una adolescente de cabello castaño de su misma edad, vestida con vendas alrededor de sus manos, además de jeans y chaqueta de entrenamiento. Izuku se sonrojó un poco, pero la chica no intentó hablarle, así que logró mantener la compostura muy bien. Si Izuku hubiera decidido hacer de esta playa llena de basura su lugar de entrenamiento, podría haberse hecho amigo de estas 2 personas en abril y su vida podría haber tomado un curso muy diferente. Sin embargo, no lo hizo y pasó algún tiempo antes de que volviera a verlos. Así era la suerte y el destino. Fin capítulo 2. Espero